Hola gente, saludos, aquí con frío. Pues te estará preguntando, Franklin hizo el video de los 3 ASIC más malos del 2025. También hizo los 5 errores que tenemos que evitar al comprar nuestro primer ASIC. Entonces quédate en este video porque vamos a hablar de lo mejor, Va a ser un video tipo análisis de los mejores equipos del 2025 y que van a seguir funcionando para el 2026, ¿vale? Franklin López de MF Mana Repair Center. Quédate. Bueno, ya estamos en la pantalla. Vamos entonces a abrir una página que nosotros utilizamos mucho, ASIC Miner Value. Pueden usar cualquiera, pero esta es la que nosotros más utilizamos para estar revisando. Aquí estamos dentro de la página ya. Fíjate que aquí tenemos diferentes modelos, marcas, y vamos a filtrar por fabricante. En este caso voy a hablar un poco de los más conocidos. No es porque los demás no merezca la pena, sino porque hay algunos equipos que el tema de los repuestos es muy difícil encontrar. Y entonces eso no los voy a evaluar. Vamos a evaluar entonces Wattminer y vamos a estar evaluando Bitmain. Fíjate que hay modelos, por ejemplo este Z15 Pro, que nos consume 2780 watts, pero nos produce ahora mismo 31,48 por día. Esto es coste eléctrico cero. Para mí, a mi modo de ver, esta es la mejor máquina de rendimiento y calidad-precio de este mediados del 2025 y comienzo del 2026. Yo creo que esta máquina todavía le queda bastante por minar para el próximo año, entonces esta sería una buena opción. Vamos a estar revisando otra de Bitmain. Vamos a mirar acá, refrigeradas por aire. Aquí tenemos también el L11, pero en comparación con la Z15, fíjate que el consumo es mucho más alto que la Z15 y la producción es mucho menor, casi 3 veces menos que el Lycon, que el Z15, la de Lycon. Para estos sitios donde la electricidad es muy barata, en América, en Sudamérica, estas máquinas son espectaculares. La L7, aquí están las dos, 5, 6 dólares por día, todas las L7. Y también son excelentes máquinas. Entonces, para minar, a no ser que tu coste eléctrico sea muy bajo, tenga celdas solares y lunares, y de alguna manera tu coste eléctrico sea extremadamente bajo, en España, por ejemplo, esta es una buena opción para mirar con bajo presupuesto. Es que si tú tienes, 6.000, 7.000, 10.000 euros para invertir, pues esta máquina es una buena opción, son muy buenas. Entonces Z15, L7, L9, y vamos ahora a hablar un poco de qué nos merece la pena minar en España, ¿vale? Acá hay otro que también está dando algo, pero esta máquina, estos modelos yo no los recomiendo principalmente por los repuestos. No es porque la máquina sea mala, porque yo digo, si esta máquina se daña, ¿de dónde sacamos los repuestos? Esta máquina tiene un coste de 3.700 casi dólares. ¿Vale? Vamos a mirar los modelos de Bitmain. Aquí hay algunos modelos que Z15 Pro, lo que les decía, S21XP Hydro 3U, tampoco lo recomendaría. 2025, esperando L11 diciembre del 2025. Yo no sé si ya lo lanzaron, aquí aparece como que sí, pero como que no. 5.775 watts de potencia y una generación de 22,79 si no pagas electricidad. Si pagas, fíjate por dónde se te pone ya, en 14 dólares por día. Modelos que yo recomiendo de Bitmain: S21 normal, Z15 Pro, L9, L7, las S19, todas las S19. Si tu luz es gratis o es muy barata, todas las S19, S19 de 90 teras, la de 95, la de 104, esas máquinas son unas bestias mientras se mantienen bien cuidadas. Hay repuestos, son rápidas de reparar. Rápidas, cuando me refiero a rápida, es que se consigue todo muy fácilmente y se pueden reparar rápidamente, ¿vale? Entonces hay que ir por lo seguro cuando vas a hacer una inversión con poco presupuesto. Esas máquinas yo las recomiendo un montón. Aquí tenemos el L9 del 2024 de 17 GB. Mira, esta que está acá, por ejemplo, son unas máquinas, unas bestias. Esas máquinas son muy buenas. Ahora de ahí arriba, la 21 Plus, la S21 Pro, la K Pro, esa máquina
nada. Por ahora no. La K-Pro nunca. La S21 y la Plus, la S21 Plus y Pro hay que esperar. La S21 es muy buena, la de hidro, la de aire, cualquiera de ellas es buena. Entonces preferiría esperar con esos modelos. Vamos a ver un poco de Avalon. Es una máquina bastante buena. La A1566 es una máquina muy buena. La joya de la corona de las Avalon, 1246 de 90 TH, 2,56. Por ejemplo, aquí está la 1446 de 135 TH, 3530, unos 425 por día, 428. Entonces estos modelos de Avalon, 1466, 1446, 1366, 1361, 1366, 1346, estos modelos son muy buenos. Aquí tenemos también la Avalon Q, que se ha vendido un montón, se está vendiendo muchísimo, pero fíjate, tiene un coste bajo, 1.300, 1.300, 1.600, 1.700 dólares más o menos. Son muy silenciosas, son muy estables. Esta máquina es muy buena. Pero fíjate esta, por ejemplo, la 15 Pro, 7,43, ¿vale? Y vale 3.145, más o menos lo que costarían dos Avalon Q, que te producirían 5. Entonces, aquí es que no tenemos que preguntar qué prefiero. Pues yo preferiría esta, sin lugar a duda. La Avalon A15 Pro, que es muy buena también, que me va a dar 7,43, aunque valga 3.000, pero es como si tuviera dos de aquella, ¿vale? 1466, 150 teras, 1.750, un poco más por el envío y todo este tema. A ver, 2.300, pero me produce, tío, un poco más. Entonces eso es lo que tenemos que ir evaluando. Vamos a ver micro BT. Aquí también hay unos caballos de batalla. One es un fabricante muy bueno. El segundo después de Miner, ¿vale? Pero aquí tenemos unas máquinas que son unas bestias. Todas estas máquinas, fíjate, la M70 vale 2.000, poco más con el envío, 7,75. Estas son muy buenas máquinas. La M60 más 2100, 764, la serie 30 de la MS30, MS30 más, MS30, esas máquinas son espectacular. La One es muy buen fabricante. Entonces, si quieres comenzar con poco presupuesto y qué sé yo, tienes 700 pavos o algo así y te quieres comprar una maquinita minar, pues las M30S más son espectaculares. Si te producen algo así, aquí está, mira, la M30S más 3,38. Esto es sin pagar electricidad, ¿vale? Aquí no estamos evaluando coste eléctrico ni nada de esto. INI es la que mina esta, Pinicon Matchmo. Y da 32,37. Vale algo así como 3.500 más o menos con envío y aduana. El algoritmo es inversa hash, 500 watts de potencia y es una maquinita que puedes tener en tu casa tranquilamente. Pero bueno, el tema de esto ya se los decía, los repuestos de estas maquinitas. Bueno, gente, si tienes alguna duda, si tienes algún otro modelo que quieres evaluar más a profundidad, pues venga, para los comentarios. Aquí le voy a dejar la tarjetita, o aquí, no lo sé todavía. Pito, lo dije en el video pasado. Aquí le voy a dejar la tarjetita de los 3 peores ASIC para minar del 2025. No vayan a caer en ese error para el 2026 porque van a seguir funcionando igual hasta que Bitmain no corrija, por ejemplo, la S21 Plus y Pro. Cuando suceda, pues yo se los haré saber con un video. Y mírete también en el video, que también te lo voy a dejar al final de los 5 errores que tienes que tener en mente para no cometer cuando vas a comprar tu primer ASIC, ¿vale? Entonces ya sabes, si te gusta este contenido, suscríbete. Si estás interesado y te quieres comunicar conmigo, comenta. Si quieres compartirlo, pues compártelo. Pues bueno, ahí están todas mis redes sociales, están en la descripción de este video y podemos hablar cuando tú quieras. Me envías un correo, me envías un WhatsApp, me envías un Telegram, como tú quieras y sin problema, pues hablamos un poco por allí y podemos conversar mucho mejor, ¿vale? Franklin López de MF Miner Repair Center. Llévatelo.